Cuando hablamos de la sanación interior, lo primero que hay que decir es que es un proceso, ¿no? Y esto insistimos mucho en esto, porque a veces creemos que solamente con un momento de oración, con un momento de encuentro, con un retiro, ya quedamos sanos, y eso no es así, porque es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque la enfermedad muchas veces es un proceso también. O sea, no nos enfermamos de la noche a la mañana, sino que la enfermedad viene como consecuencia de ¿qué? De un montón de heridas, un montón de experiencias traumáticas del pasado. Entonces, cuando hablamos de sanación interior, tenemos que decir que se trata de un proceso que a veces dura y a veces dura toda la vida, y hay quienes se quedan mucho tiempo incluso anclados a ciertas heridas que no pueden superar, y por eso es necesario que uno se comprometa con su propia vida. El que quiere ser sanado tiene que comprometerse con su propia vida. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona rebelde para ir al médico? ¿O ustedes son personas rebeldes para ir al médico? ¿Ah? A veces las mamás son rebeldes para ir al médico. Les duele todo. Les duele el pelo, las uñas, todo les duele. Mami, vayan al médico. ¡Ah! Otro día voy, nunca van. ¿Por qué? Porque a veces con la enfermedad uno trata como de disimular, como de ocultarlo, de no tomárselo muy en serio, ¿no? Y cuando menos pensó, ¡pum!, se fue. ¿Por qué? Porque no fue al médico. Tenía un dolorcito en el pecho como rarito y dejó que pasara el tiempo. Cuando menos pensó, el infarto fulminante, y adiós. Entonces, la enfermedad necesita atención, necesita compromiso. Que yo sepa de qué estoy enfermo primero, pero además de eso comprometerme con ella, porque se trata de un proceso. Y en esta mañana vamos a hablar de un aspecto de la sanación interior. Es cómo podemos sanar las heridas que se generan en nosotros, incluso desde antes de nacer. ¿Cómo sanar esas heridas? Entonces, en esta charla, que va a ser corta, porque quisiera que más bien hiciéramos una oración más bien amplia sobre el tema, porque esto es orando. O sea, la sanación interior no solamente es aprendiendo, sino sobre todo orando. Entonces, en esta charla quiero que hablemos de tres cosas básicamente. Primero, ¿qué son las heridas emocionales? Segundo, ¿qué las causa? ¿Cuáles son las causas de las heridas emocionales en el vientre materno? Y tercero, ¿cómo sanar las heridas desde el vientre materno? Esos tres punticos nomás. Y después vamos a hacer un momento de oración. Primer elemento, ¿qué son las heridas del vientre? Pues son todas aquellas heridas emocionales que se provocan en nosotros antes de nacer. Hoy en día se habla de la psicología prenatal, ¿sí? Y hoy nos damos cuenta que desde muy bebés, incluso desde antes de nacer, nosotros tenemos cierta conciencia de existencia. Entonces, algunos incluso científicos dicen que desde que el óvulo se une con el espermatozoide, ya hay un impulso por la vida, hay un deseo de vivir, hay un deseo, hay una fuerza de la vida en esa pequeña célula donde se une el óvulo y el espermatozoide. Hay un esfuerzo, un deseo por vivir, un deseo por vivir. Y a partir de ahí, y sobre todo a partir de los 6 meses, según dicen algunos, otros dicen que incluso desde antes, a los 6 meses el niño empieza a escuchar, el feto empieza a escuchar. Y todo lo que pasa alrededor de su madre también lo percibe, lo escucha. Entonces hay una especie como de memoria incluso desde antes de nacer. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de heridas antes de nacer, en las heridas del vientre? Todas esas experiencias que pudo haber vivido nuestra madre cuando estábamos todavía en su vientre y que afectan la manera en cómo nosotros somos hoy, que de una cierta manera hirieron nuestra psicología, nos hirieron emocionalmente. Esto es importante. Cuando hablamos de heridas interiores, hablamos de las heridas emocionales, es decir, de todo el mundo emocional de las personas. ¿Cuáles son las emociones? La tristeza, la alegría, el gozo, el asco, la dicha. Entonces, cuando hablamos de heridas emocionales, hacemos referencia justamente a que ese mundo emocional de las personas a veces está lleno de cosas que no funcionan bien.
nosotros vivimos en un contexto social, en un contexto sí, social latinoamericano, en el que desde muy pequeños no se nos enseña a gestionar las emociones, sino a disimularlas. Usted está triste, no ponga cara de triste, no, hágase el loco, ¿sí? Sonría a la cámara, ¿cierto? Que le están tomando fotos. O sea, es como que cuando tengo una emoción muy fuerte, como por ejemplo la ira, la decepción, la frustración, yo no gestiono esa emoción, sino que trato es como de distraerla, de disimularla. Entonces, yo siempre les digo esto. ¿Qué hace un hombre cuando está muy contento? Y cuando está decepcionado, cuando lo deja la novia, cuando está muy bravo. Por lo regular uno lo que hace con las emociones es distraerlas, disimularlas. ¿Qué hace usted cuando se siente fracasado? Muchas veces uno quiere disimular el fracaso, ¿con qué? Con enojo. Entonces, a veces lo que hacemos es que mantenemos las emociones mezcladas, ¿no? Un montón de emociones mezcladas, mezclamos la ira con la decepción. Entonces yo estoy realmente triste, pero me siento es como enojado, ¿sí? Y disfrazo mi tristeza es de mucho enojo, ¿sí? Como siempre les he contado el cuento de la tristeza y la furia, ¿no? Que un día estaban la tristeza y la furia bañándose en un lago, las dos estaban desnudas y al salir del lago sale primero la furia, porque la furia siempre está afanadísima, entonces la furia sale disparada y no se da cuenta, porque la furia también es ciega, no se da cuenta que se ponen los vestidos de la tristeza, entonces se va vestida de tristeza la furia, y la tristeza se queda en el lago bañándose un buen rato, y al final quiere salirse, y cuando se va a salir, se da cuenta que no están sus vestidos, sino los vestidos de la furia. Entonces, obviamente, a la tristeza no le gusta estar al desnudo. La tristeza odia estar al desnudo, entonces más bien se puso los trajes de la furia. Y entonces cuentan que desde entonces, cuando uno se encuentra con la tristeza, con la furia, terrible, furibunda, enfadada, grotesca, brusca, si uno se fija un poquito mejor, detrás de la furia está la tristeza. Y a veces somos así, porque entonces lo que hacemos es que lo que pasa es que nuestro mundo emocional está todo mezclado, porque hay un montón de heridas. ¿Y dónde comienzan esas heridas? Incluso desde antes de nacer. Entonces, cuando hablamos de heridas del vientre materno, hacemos referencia a todos esos acontecimientos y a todos esos acontecimientos emocionales que pudo haber vivido nuestra mamá desde antes de que nosotros naciéramos. ¿Cuáles son las causas? Voy a leer apenas algunas para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo una persona puede herirse incluso desde antes de nacer. Entonces, algunas heridas. Por ejemplo, la mamá se da cuenta que está embarazada y lo primero que piensa es en abortar. Es un intento de aborto o un pensamiento abortivo, no sé. Alguien le dice, pues no, usted no se vaya a dañar la vida, tal cosa, y ustedes saben que cada vez en nuestra mentalidad social, en la conciencia social está más como que es fácil ir a abortar a un niño, ¿no? Entonces, un intento de aborto o un pensamiento abortivo, ¿qué le genera al niño? Usted no es bienvenido, ¿sí o no? Usted no es bienvenido a este mundo, no es bienvenido. Desde antes de nacer, nuestra mamá, que supuestamente es la que debería acogernos con alegría, entonces dice, no, yo no quiero, no me interesa, no eres bienvenido a este mundo, ¿sí? Vas a ser una carga. Cuando hay el caso de un embarazo no deseado, un embarazo que no se acepta, ¿sí? Algunas personas que asumen el embarazo como con tristeza, como porque me tocó, y entonces ya no hay nada que hacer, entonces puede ser que no se piense en abortar, pero sí le generó muchas emociones de tristeza, de confusión a la mamá el recibir a un nuevo niño. Los embarazos que a veces son vergonzosos, ¿no? Esas mujeres a las que la mamá las hace esconderse o esconder el embarazo, o la mujer misma que durante muchos meses esconde el embarazo, entonces dice, no le dice a nadie que está embarazada, sabe que está embarazada, pero se pone una faja
esconde el embarazo, o se va del pueblo, o se va de la ciudad, porque siente vergüenza de que está embarazada, es un embarazo vergonzoso. ¿Qué le generará, por ejemplo, eso a un niño? La sensación de que no es digno, ¿no? Yo no soy digno, soy una persona que es rechazada. Cuando los padres, por ejemplo, quieren a un niño y nace una niña, o al revés, quieren una niña y nace un niño, también hay una herida emocional que se produce ahí, porque no me aceptan como soy, ¿sí? Desde el vientre el niño está percibiendo que su sexo no es el adecuado, que su sexo no es el correcto. La madre, por ejemplo, cuando la madre se enferma por el embarazo, hay mujeres que desde muy inicial el embarazo se enferman, como fue el caso, por ejemplo, de mi esposa. A mi esposa le dio una enfermedad que se llama la hipermesis gravídica, que es una enfermedad que le da a pocas mujeres en el embarazo. Y es que durante todo el embarazo sienten los estragos. Desde el primer momento hasta el último día sintió estragos. Entonces no comía bien, se puso súper delgada, vomitaba todo el tiempo, mareada, cansada, o sea, todo el tiempo fue una enfermedad terrible. Entonces cuando eso pasa, pues el niño también se siente como que el lugar donde está no está bien dispuesto, o sea, hay una enfermedad allí. Además de eso, que a veces los embarazos generan muchos cambios en las mujeres, cambios hormonales, ¿cierto? Entonces la mujer se pone de mal genio, o se pone muy irritable, etc. Y eso a veces genera conflictos dentro del matrimonio. Cuando hay, por ejemplo, peleas en el matrimonio, ahorita les voy a contar una parte de mi testimonio que tiene mucho que ver con esto. Mi papá y mi mamá peleaban mucho, pues había muchas discusiones, muchas dificultades entre ellos, y entonces obviamente es un ambiente hostil, ¿no? Uno todo el tiempo escucha gritos, que la mamá llora, que la mamá está deprimida, que la mamá está aburrida, que hay violencia, que hay maltrato físico, y el niño que comienza a percibir que el mundo es un campo de batalla, es un mundo hostil, no vale la pena vivir ahí. Entonces, el maltrato, y también cuando la mujer experimenta, por ejemplo, cosas como el abandono de la pareja, ¿no? Que se siente completamente sola. Eso genera también en el niño como esa experiencia de que yo también soy abandonado. Somos abandonados. No solamente la madre es abandonada, sino que el bebé, el niño que viene también se experimenta abandonado por su padre. Muy bien. Entonces, la criatura que viene en camino no se siente amado, no se siente deseado, no se siente acogido, sino más bien rechazado. Hay personas y hay mujeres que, por ejemplo, cuando están en embarazo, experimentan grandes picos o grandes situaciones de mucha ansiedad, ¿no? De muchísima ansiedad. Eso también repercute en el niño que viene en camino, la confusión. Una mujer que se siente confundida, no sabe qué hacer. Mejor dicho, esas heridas que se generan en el vientre tienen que ver con todas las situaciones que enfrenta una mujer. Y ustedes y yo sabemos que a las mujeres les toca a veces muy duro asumir los embarazos, ¿no? Porque les toca a veces muy solas, a veces en situaciones de mucha pobreza, de muchas dificultades familiares, de recriminaciones, de rechazos, de golpes, de maltratos. Entonces miren que cuando la criatura que viene en camino experimenta incluso desde antes de nacer que el mundo es un mundo violento, un mundo hostil, desde ahí comienzan a generarse un montón de heridas emocionales, ¿sí? La depresión, la tristeza, los ataques coléricos. Hay gente que es sumamente colérica, hay niños que son sumamente coléricos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a veces a almorzar a un restaurante que queda cerquita de la casa y hay un niño pequeñitico que tendrá por ahí unos, ¿qué será? Unos 4 añitos, ¿será? O menos tal vez. Y es todo el tiempo así, y lo mira uno así, y un poquito enojado toda hora. Entonces nosotros le sonreímos y le jugamos, y mis hijos le sonríen, y el niño es así, así. Todo el tiempo es capaz de reírse, o sea, es incapacitado, aparte desde niño, un niño que no es capaz de reírse desde muy pequeño. Impresionante, ¿cierto? Entonces, ahí está. Mi mamá, cuando mi mamá y mi papá, les cuento un poquito de mi testimonio. Cuando mi mamá se casó con mi papá, pues mi mamá era muy joven, y mi papá pues siempre fue un hombre muy aventurero, pues de trago, de mujeres, de rumba, de viaje, ¿cierto? Y mi mamá se casó con él con la falsa idea de todas las mujeres, o de la mayoría de las mujeres que se casan pensando que los van a cambiar, ¿sí o no? Es que él va a cambiar, entonces él se casa conmigo y él cambia, o yo lo voy a cambiar.
pero muy difícil a veces ese tipo de... Ha habido casos, pero es difícil. Entonces mi mamá se casa y queda embarazada a los pocos meses de mí y comienza toda una situación difícil, pues porque era una pareja joven, no tenían dónde vivir, no tenían casa, estaban en situaciones económicas muy precarias. Entonces mi papá pues obviamente se alegró de que estuviera embarazada mi mamá, pero a la vez obviamente también eso genera muchos conflictos, como les acabo de decir, ¿no? El estrés económico genera muchos conflictos. Mi papá obviamente siguió su vida de soltero, como suele pasar en muchos casos, que los hombres siguen su vida de soltero y la que se casa es la mujer, ¿no? Usted fue la que casó, fue mi mujer, yo que soltero, usted fue la que casó. Entonces el hombre sigue como si nada en el fútbol, bebiendo, con los amigos, de viajes, etcétera, etcétera. Mi papá igual, siguió de rumba en rumba, de fiesta en fiesta. Y eso a mi mamá le generó un sentimiento tremendo de soledad. Mi mamá se sentía sumamente sola, ¿sí? Pues porque había salido de la casa y lo primero que experimentaba era mucha soledad. Sumado a eso, mi papá, pues como era bastante bebedorcito, también era bastante violento, entonces había también maltrato físico, maltrato verbal, muchísimas agresiones. Mi mamá durante todo el embarazo sufrió mucho, ¿sí? Muchas soledades, tenía que vivir en una piecita por allá que alguien les alquiló, ni siquiera en una casa, sino una piecita por allá en la casa de una vecina, y siempre fue como una situación bastante difícil para ella. El caso es que mi mamá, cuando toma conciencia de que tal vez cometió un error al casarse, entra en una depresión terrible, estando embarazada de mí, una depresión sumamente terrible. Y cuando tenía unos 8 meses de embarazo, mi papá tenía pues él siempre fue agricultor, entonces él mantenía en una piecita, en un cajoncito, puros venenos, pues pesticidas, cosas así para el tema pues de la agricultura. Y mi mamá un día estaba tan deprimida que se tomó unos pesticidas para morirse. Tenía 8 meses de embarazo. Y entonces, cuando yo comencé mi proceso de sanación interior, a mí el Señor me mostraba la siguiente imagen, porque el Señor le muestra a uno, cuando lo quiere sanar, le muestra a uno imágenes del pasado, o le recuerda a uno cosas que le han contado. Y cuando yo empecé mi proceso de sanación interior, a mí me mostraba esta imagen, mi mamá sentada en una sillita mecedora, muy triste, muy triste, muy deprimida, llorando y renegando de la vida y no queriendo vivir más y con un deseo como de, incluso hasta como con miedo y qué va a pasar y este niño que viene en camino y yo qué futuro le voy a dar y sumamente triste, deprimida. Bueno, el caso es que mi mamá se tomó el veneno, no sabemos qué pasó, parece que no era pues como algo grave, sin duda era cualquier fertilizante o lo que sea, ¿cierto? Entonces no pasó nada, gracias a Dios. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo comencé mi proceso de sanación interior, yo durante pues desde mi infancia y sobre todo en la adolescencia, que es tan difícil para uno la vida, en la adolescencia, yo comencé a deprimirme mucho. Yo me mantenía deprimido todo el tiempo, muy deprimido. Y cuando conocí al Señor, pues eso se fue sanando un poquito, pero se mantenía pues como la tendencia a la depresión, o sea, tendía a la depresión. Y yo comencé a escuchar hablar de esto, de la sanación interior y de todo esto, y empecé a estudiar y a orar, y en la oración, un día en la oración, el Señor me mostraba a un niño, un bebé, ensangrentado, pues como cubierto de sangre, pero cubriéndose con una piel, como tapándose con una piel, ¿cierto? Y yo no entendía la imagen hasta que recordé lo que mi mamá me contaba cada año. Las mamás por lo regular cuando uno cumple años le cuentan la historia, ¿no? Mi hijo, vea, a esta hora estaba yo ya con los dolores de parto, ¿cierto? Y aprovechan ahí para echárselas a uno, ¿sí o no? Decirle, no, vea, si ve usted todo lo que me costó, todo el dolor, y como es de ingrato, cría cuerpos y todas las cosas que dicen. Y entonces mi mamá me decía, ahí vea todo lo que me costó, y me contaba la historia de cómo nací yo. Y ella me contó que fue un embarazo muy largo, de casi 2 días. Comenzó el 15 de octubre. ¿Qué he hecho?
el embarazo, el parto. El parto fue muy largo, un parto de casi 2 días, y entonces ella me dice que comenzó con los dolores un día, el 15 de octubre, muy temprano en la mañana, y pues obviamente fue al centro de salud del pueblito para que la revisaran. Le dicen, no, ya se está lista, vaya, aliste pues como toda su maleta, todo el ajuar, para que salga para el hospital. Pues se fueron para el hospital, allá la recibieron, todavía estaba pues dilatando muy poco, entonces se quedó allá pues toda la tarde y casi hasta la noche. Intentaron hacer el parto natural, pero no pudieron, porque según decían los médicos como que estaba sobre la vejiga o algo estaba pasando que no podían hacer de manera natural. Entonces le colocaron la raquidia, la otra que es para detener los dolores, y para hacer el procedimiento con cesárea. Le hicieron la incisión para la cesárea, y cuando le hacen la incisión, el médico que estaba allí dice, yo no puedo con este caso, hay algo que no soy capaz, realmente no soy capaz, ella está muy mal, tiene la presión muy alta, yo no voy a ser capaz. Entonces deciden trasladarla desde mi pueblo hasta Medellín en ambulancia, con la cesárea ya realizada, ¿sí? En ambulancia en la noche, en la madrugada de la noche. Y entonces esa noche, pues bueno, la envían, la montan la suben en el carro. Es como venir desde Ambato hasta acá, más o menos. Esa es la distancia del pueblo a la ciudad. Y entonces a medianoche sale disparado pues la ambulancia, y en el camino, no estaban empezando a la mitad del camino, apenas estaban saliendo del pueblo. Mi mamá se puso muy mal, se le estaba subiendo la presión ya al tope, ya se iba a morir. Entonces el conductor dice, señora, se va a morir. Esta señora, si no la atendemos ya, no va a aguantar hasta Medellín. Entonces el médico, este señor dice, voy a entrar a este hospital. Había un hospital un poquitico mejorcito ahí cerca. Entonces había el desvío, por eso se llama Ciudad Bolívar en Antioquia, y suben a Ciudad Bolívar y llegan al hospital y les dicen, pues sí la podemos atender, pero hay un problema, y es que el ginecólogo no está en ese momento aquí. Y entonces el señor de la ambulancia dice que se fue a buscar hasta la casa al ginecólogo, y lo llevó, le dijo, vea, por favor, señora, que se está muriendo, necesitamos su ayuda, ayúdenos por favor. Lo llevó pues al hospital, y allá fue entonces cuando sucedió lo inesperado, porque más o menos a las 3 o 4 de la mañana, allá en Ciudad Bolívar, nació la criatura más hermosa que ustedes hayan visto nunca. Ahí nací yo, después de un montón de dolor. ¿Por qué les cuento esta historia tan dramática? Porque miren cómo una herida emocional se traduce en que yo no quiero nacer. Eso fue lo que me mostró el Señor. Cuando me mostraba en la oración un niño tapándose con la piel, es porque yo no quería nacer. O sea, hay una negación a nacer. ¿Quién quiere nacer a un mundo donde hay tanta violencia, tanta guerra, tanto maltrato? ¿Para qué voy a nacer? Entonces ahí están las heridas emocionales. Y el Señor, en la oración, cuando comenzó mi sanación interior, Él me mostraba esa imagen para decirme, es que tú desde el principio hiciste una opción por la muerte, y tu depresión se va a sanar cuando comiences a hacer opción por la vida, y cuando me escogas a mí que soy la vida, y cuando vivas en mí que soy la vida. Entonces ha sido un camino, obviamente es un camino, como les decía hace un momento, es un proceso. Hay que orar constantemente, decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir, Señor, dame tu vida, Señor, dame la vida, ¿cierto? Y ha sido todo un proceso de sanación interior. Pero miren cómo una herida, como una situación difícil de parte de la madre, genera tantos traumas y tanto dolor en las personas, ¿no? A veces uno lo que hace es juzgar a los hijos, ¿por qué es tan rebelde? ¿Por qué está así? Y a veces desde el vientre uno tiene un montón de cosas que los pueden incluso condicionar. Entonces ahí están las causas de por qué una persona sufre algún tipo de herida emocional. Y para terminar, vamos a hablar de cómo sanar, cómo se sana la herida desde el vientre. Algunas cosas las he experimentado yo, otras las he estudiado y me parece que tal vez les pueden servir a ustedes. ¿Cómo se sana? Primero, es que yo conozca cuál puede ser mi herida provocada desde el vientre, ¿sí? Que yo conozca. Entonces dices, que yo no comprendo. Entonces
sirve mucho el ejercicio de recordar la historia que le cuentan a la mamá. Pues luego la mamá le cuenta, bueno, los que han tenido mamá les cuentan la historia de cómo fue su nacimiento, cómo fue el embarazo. Entonces usted cuando escuche la historia, desde de su historia antes de nacer, ponga mucho cuidado, ¿sí? Porque ahí pueden haber elementos interesantes. Por ejemplo, miren, conocí el caso de una persona que vivía en una tristeza tremenda y le encantaba vestirse de negro y le encantaba vestirse como de luto, y entonces comenzó la sanación interior, su proceso de sanación interior, y dice que el Señor le mostraba en la oración un ataúd y su mamá llorando. Eso le mostraba su mamá llorando al lado de un ataúd. Entonces le preguntábamos qué significa para ti esa imagen. Me dijo, no, pues realmente no recuerdo nada. Entonces le dijimos, pregúntale a tu mamá si esa imagen significa algo para ella. Ella le preguntó, la mamá le dijo, lo que pasa es que cuando estaba embarazada de ti, mi papá se murió. Y para mí fue muy doloroso ver a mi papá morirse porque era mi tesoro, era la persona que yo más amaba del mundo era mi papá. Entonces parece ser que esa herida emocional, ese duelo de parte de que vivió su mamá, también la afectó a ella. Ella cargó toda su vida con duelo, vivía en duelo constante, en duelo continuo, ¿sí? Porque no había sanado esa herida de duelo. Entonces miren ustedes cómo esto funciona. Entonces, conocer la herida. Yo necesito saber, cuando usted le cuenta la historia de cómo fue antes de que usted naciera, esté muy atento porque pueden haber pasado cosas, una pérdida, no sé, un duelo, un fracaso, una separación, un divorcio, los maltratos, las humillaciones, los rechazos, las burlas que pudo haber vivido mamá. Eso tiene mucho que ver con lo que yo puedo estar viviendo en el día de hoy. Pero ojo, esto no es para que usted asuma el papel de víctima. O sea, no es para que usted diga, si ves que con razón yo soy tan de mala, si ves que veas que toda la vida, desde antes de nacer todo lo que sufrí, es que pobrecito de mí. No es para que usted diga eso, es para que usted diga, ahí está el origen, lo voy a poner delante del Señor, para que el Señor, ¿qué? Lo sane, ¿cierto? Para que el Señor lo sane. Muy bien. Segundo elemento importante, mejorar mi relación con mi mamá. Mejorar mi relación con mi mamá. Si está viva, es bueno mejorarla. Si ya se ha ido, también es bueno mejorarla. Hace poco en el seminario de sanación interior pasado, me contaba una persona algo sumamente fuerte, o sea, muy fuerte. Me decía que la mamá nunca la protegió, nunca la cuidó, nunca la acompañó, nunca estuvo con ella, que incluso era más bien déspota, era brusca, era amargada, era una mamá así como de esas sumamente sin amor, ¿no? Sin amor hacia sus hijos. Entonces dice que ella toda la vida sintió como mucha rabia con su mamá, o sea, sintió mucha resistencia hacia ella y no tenía una buena relación con ella. La mamá se murió, y ella me contaba que desde que se murió la mamá se le aparecía en sueños, y que en los sueños le decía, mi amor, venga, levántese a tomar agua panelita, y que ella se levantaba de la cama con una ira y que empezaba a decirle, a mí no se me aparezcan en sueños, a mí déjeme en paz, yo a usted la odio, es que usted a mí nunca me hizo el bien, va a venir después de muerta, decirle que venga a tomar agua panela, a mí déjeme en paz. Y dice que a partir de esa noche, la primera vez que soñó, comenzó a enfermarse. O sea, una enfermedad así tesa, que con fiebre inexplicables, que fiebres, que dolores de cabeza, que enferma, mal. Tiene una herida emocional con la mamá que uno guarda toda la vida, ¿cierto? Que uno guarda toda la vida. ¿Cuántas cosas negativas puede traer a la vida de uno? Incluso después de muertos los papás, uno guarda ese rencor y esa herida. ¿Para qué? Entonces, cuando les hablo de mejorar la relación con mamá, les estoy hablando precisamente de la facultad del perdón, del don del perdón, de la gracia del perdón. Usted necesita perdonar a su mamá. Yo les comentaba hace poco en el seminario de sanación interior que la herida materna a veces es muy difícil de sanar, porque uno cree que como es mi mamá,
que es mi mamá, entonces la mamá no se la aguanta como sea, ¿sí o no? La mamá. Pero ojo, hay heridas. Y si hay heridas, hay que reconocerlo. O sea, no hay que disimularlo, no hay que ocultarlo, no hay que pasarlo tan por alto, ¿sí? Porque es importante aplicarse a ello y dejar que Dios pase sanando. No es porque sea mi mamá, entonces le paso por alto todo, no, necesito tomar conciencia de que hay un montón de heridas, de rechazo, de maltrato. Y de ahí para allá uno puede incluso mencionar un montón de situaciones difíciles con respecto a la mamá. La herida del vientre se puede sanar fácilmente, relativamente fácil, cuando uno intenta reconectarse con la mamá, reconectarse con ella, con su dolor, reconectarse con lo que vivió, ¿cierto? Porque ahí entonces comienza ese proceso. En tercer lugar, y este me parece que es muy importante, es cultivar, mejorar una relación con María, nuestra madre. Ella nos sana, o sea, la relación con María nos sana esa etapa de nosotros en el vientre materno, porque incluso nos ponemos en su vientre. Ahorita, en un momentico, cuando estemos orando, lo primero que vamos a hacer es ponernos en el vientre de María, pedirle a nuestra madre que nos acoja en su vientre, que como si fuéramos bebés, nos deje estar en su vientre donde solamente hay vida. El vientre de María es fecundo, es sano, es santo, es el vientre de la mujer llena de gracia. Entonces le pedimos a ella que nos meta ahí en el vientre, en su vientre, para que toda herida que tengamos y con la que tal vez arrastremos 10, 20, 50, 60, 70, 80 años, sea sanada. ¿Sí? Le decimos a ella, María, hoy quiero que tú me gestes en tu vientre para que yo pueda ser sanado de mis heridas incluso antes de nacer. Y cultivar la relación con María es muy bonito, ¿no? O sea, a través del rosario, a través de la consagración. Hay gente que le dice a uno, Andrés, yo no puedo con María, o sea, yo le rezo a Jesús en la cruz y me arrodillo y demás, pero me dicen rosario, y como que me fastidia un poquito incluso hasta esa palabra. No puedo con María, ¿sabes por qué? Puede haber una herida incluso desde el vientre materno y más aún una herida de maternidad, que son distintas, ¿no? La herida del vientre y la herida de maternidad se diferencian en que la herida desde el vientre es todas esas heridas emocionales, esas situaciones emocionales que vivió mamá y que no dependían de ella. La rechazaron, la humillaron, la maltrataron, la excluyeron, etc. Y todo eso también lo acogí yo. Sufrí un duelo, sufrí una pérdida, un fracaso, y eso también lo acogí yo. Pero la herida de maternidad tiene que ver con mi relación con mi mamá, con la relación que yo tengo con ella. No puedo relacionarme con ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez no vivimos nada, no pasó nada mientras estaba en el vientre materno, pero cuando yo nací, mi mamá era violenta, era grosera, o sea, como que mi relación con mi mamá no fue fácil justamente por eso. Obvio, también puede tener su raíz desde el vientre materno, porque mamás que desde dicen, no me interesa esta niña, no me interesa este niño, no quiero tenerlo, ¿cierto? O lo entrego, o lo quiero abortar, lo que sea, y desde ahí se rompe, digamos, como la posibilidad de entrar en diálogo en relación con la mamá. ¿Listo? ¿Sí se entiende esa parte? ¿No? Sí. Listo. Y finalmente, la palabra de Dios. Y aquí sí quiero dedicarme unos 5 minuticos, así me pase del tiempo que había previsto. Ezequiel 16:6. La herramienta más hermosa, más poderosa, la mejor herramienta para sanarse interiormente es la palabra de Dios. ¿Cuál es? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las enfermedades emocionales tienen que ver con la palabra. La mayoría de las enfermedades emocionales tienen que ver con la palabra, es decir, con lo que se le han dicho. Incapaz, bruto, mediocre, feo, gordo, negrito. A usted todas las heridas emocionales tienen que ver con lo que usted ha escuchado decir de usted. ¿Sí? ¿Cómo se sana una herida de la palabra? Con la palabra. Escuchando la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra que dice la verdad, que es la palabra de Dios. Ese texto es muy bonito, es una historia simbólica de Jerusalén. Dios le está diciendo a Jerusalén cómo se porta él con Jerusalén. Le dice, tú eres como una niña que nació
y entonces yo te acompañé. Entonces miren lo que le dice tan lindo Jesús a Jerusalén, en una forma como de imagen simbólica de niña. Le dice lo siguiente, 6:6. ¿Vale? Desde el 5. 16, 6. Dice, va a leer el versículo 5. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte a alguno de estos menesteres, por compasión de ti. Es decir, nace la niña, según el relato del Señor, nace una niña y la tiran por ahí en la calle. Entonces dice, y nadie se apiadó de ti. Sigue diciendo, quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre, y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. ¿Qué fue lo que le dijo? Vive. Qué hermoso eso, ¿no? O sea, la historia de Jerusalén. Dios se encuentra a un pueblo que no tiene sentido, que no tiene vida, que nadie quiere, despreciado. Y entonces la imagen es que es como un bebé que ha sido tirado en la calle y que nadie se fija de él. Y Dios dice, pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y te hice crecer como la hierba en los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Y comienza a contar toda la historia de eso. ¿Por qué les digo eso? Porque Dios desea que el hombre viva. Dios quiere que tú vivas, pero no que vivas de cualquier manera. Por eso quiere sanarnos. Quiere sanarnos incluso de las heridas que fueron provocadas desde antes de nacer, porque quiere que vivamos y que vivamos plenamente. Segunda cita, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Esta fue también el texto con el que Dios me llamó, porque justamente en ese tiempo en el que estaba pensando, en el que estaba meditando en mis heridas emocionales, el Señor me ratificaba que Él me había llamado desde el vientre materno. Miren lo que dice el texto. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes de formarte en el vientre, yo te conocía. Y antes que nacieras, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque usted puede comenzar su proceso de sanación interior y entonces va a encontrar cosas como que mi mamá no me quería, mi mamá me quiso abortar, hubo duelos, hubo pérdidas, hubo pobreza, hubo un montón de cosas. Yo no debía haber nacido en este mundo, no debía haber nacido. ¿Sí? Pero cuando escucha la palabra de Dios que le dice, no, es que usted no debía haber nacido, no. Usted nació porque yo quise. O sea, usted es mi voluntad. Usted está aquí, Jeremías 1:5. Usted está aquí porque yo quiero que esté aquí. Usted está aquí porque yo desde antes de que naciera, lo conocía y lo consagré y lo deseé y lo amé. Por eso usted está aquí. O sea, esto no es fruto de la coincidencia, ni fruto de que se juntó fulano con fulana. No, usted es fruto de mi amor, de mi deseo, de mi querer, de mi voluntad. Cuando yo escucho que el Señor me dice, es que yo antes de que tú nacieras te conocía, bien, a mí me pudo haber pasado lo que sea. Y eso que me pasó afirma la voluntad de Dios. ¿Sí me hice entender? Usted antes de nacer vivió un montón de cosas, incluso lo intentaban abortar 1000 veces, la mamá se daba golpes en el estómago, quién sabe cuántas cosas. Eso afirma la voluntad de Dios. Usted, mamá, intentó hacer eso, pero Dios quería que yo estuviera en esta tierra y me trajo a este mundo porque me ama, y aquí estoy. ¿Sí o no? Gloria a Dios, un aplauso al Señor. El profeta se da cuenta de eso y dice, es que yo no soy solamente creación de la coincidencia, sino que el Señor a mí me conocía y me consagró. Y el Señor te dice a ti, yo también te conocía desde antes de nacer. Eres valioso para mí. Sigamos leyendo las citas. Isaías capítulo 43, versículo 4. Isaías 43, 4. Porque yo soy el Señor tu Dios, versículo 3.
el Santo de Israel, tu Salvador. He puesto por expiación tuya a Egipto, a Cus y a Sabá en tu lugar, porque tú eres precioso a mis ojos. ¿Qué es lo que dicen? Eres estimado y yo te amo. Eso dice el Señor. Es una forma muy bonita de decirle al pueblo. Isaías 43, 3, 4. Dice, miren, existen muchos pueblos en la tierra, pero yo prefiero a este pueblo. Existe mucha gente en el mundo, pero yo te prefiero a ti, porque eres precioso a mis ojos y yo te amo. ¿Cómo hago yo para sanar? ¿Qué me has dicho toda la vida? Usted no vale nada. Usted no sirve para nada. Usted es un estorbo. Usted es una basura. ¿Cómo hago yo para sanar eso? Cuando escucho que Dios, escuchen esto, Dios, el Señor del universo, el que creó todo lo que existe, dice eso sobre mí. Tú eres para mí precioso. Yo te amo, te estimo, eres precioso para mí, te amo a ti en tu singularidad. Como decía bellamente San Agustín, Dios te ama como si fueras la única persona en el mundo. Dios te ama como si fueras ¿qué? La única persona. No existe nadie más en el mundo. Dios me ama a mí como si fuera el único que existe. Nosotros por lo regular decimos Dios nos ama, ¿sí o no? Dios nos ama. No, pero lo que dice San Agustín eso tiene que decir es Dios me ama a mí como si fuera la única persona que existe en el mundo. Y última cita, Isaías 49, 15. Dice, ¿acaso olvida una mujer a su hijo de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidarte, yo no te olvido. Dice, puede que una madre se olvide de su hijo. Y miren lo que dice a continuación, que hay un elemento que no hemos leído bien cuando leemos este texto. Dice, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Cierto? Entonces dice, miren lo que dice. Puede que las entrañas se olviden de lo que dieron a luz, pero yo no te olvido. Y eso ni siquiera es posible. Porque ustedes saben que cuando una mujer da a luz un hijo, su biología cambia. O sea, hay una huella biológica. Cuando una mujer da a luz hay una huella biológica, no se puede olvidar eso. O sea, lo que el texto está diciendo es que ni siquiera biológicamente en las entrañas pueden olvidar que dieron a luz a una persona, ni siquiera. Menos yo me voy a olvidar de ti, porque te amo. ¿Cómo se sanan las heridas? La herida desde el vientre materno se sana así, escuchando la palabra que dice sobre mí, que yo soy precioso, que soy valioso a los ojos del Señor y que Él me ama. Ponerse a la escucha de la palabra. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ponte a la escucha de la palabra de Dios. Dígale, ponte a la escucha de la palabra de Dios.